Bueno, la próxima vez dejo el micrófono porque creo que hablando sin micrófono me escuchan todos. Vamos a hablar acerca de la violencia que se ve hoy, sobre todo la violencia, que yo no lo llamo violencia de género, lo llamo violencia intrafamiliar. No es un asunto de género, hay una violencia que está dentro de la familia, que está dentro del hogar, y que lo que nosotros vemos es el emergente. Pero además eso está en el contexto de una sociedad, y no hay que olvidarse eso que es fundamental, entender la totalidad del problema, no solamente la parcialidad. Sobre todo cuando la parcialidad, cuando se escucha violencia de género, ya se está parcializando el asunto. Ya están hablando los movimientos feministas, que son los que manejan esto, ¿no? Hay una violencia, indudablemente, de los dos lados, así como hay mujeres golpeadas, yo le puedo mostrar hombres golpeados también. Pero hay una violencia general. Entonces vamos a leer en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. El Señor habla en el Sermón del Monte. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a empezar desde el versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Que cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, que al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La violencia contra la mujer, de la cual se habla mucho en Buenos Aires y es realmente alarmante lo que está pasando, no hay que circunscribirla solamente al ámbito de la Argentina. Es una violencia que se está desatando en todo el mundo occidental. Yo sigo las noticias de algunos países europeos y, por ejemplo, España tiene un problema tal vez más grave que el que tenemos nosotros en cuanto a la violencia intrafamiliar, que por supuesto se desata fundamentalmente contra la mujer en su debilidad o porque el hombre muchas veces sufre violencia y trata de ocultarlo. Pero no es un problema argentino. Estamos viviendo en una sociedad crispada, en una sociedad violenta, en una sociedad cada vez más violenta. Acabamos de verlo en el mundo y lo vamos a seguir viendo. El problema que hemos visto entre Corea y Estados Unidos en un momento nos llevó al borde de no sabemos qué, pero todos pensábamos, bueno, esto acá se acaba, ¿no? En Alepo, en Siria, hubo una devastación tremenda y el Medio Oriente arde por todos lados. Hay atentados terroristas cotidianos en Europa, en América. Nosotros hemos sufrido 2 atentados terroristas gigantescos con la AMIA y la Embajada de Israel. Los espectáculos en las canchas de fútbol dejan muertos y ahora mandamos solamente que vayan los de un lado y no los del otro porque terminan en una tragedia. Los recitales de música también suelen terminar en una tragedia. En las calles, ladrones, secuestradores, drogadictos, asesinos al volante, hay de todo de violencia. Es decir, tenemos una colección de temas violentos. En las escuelas, con el bullying, con los abusos sexuales que hay. En las iglesias también hay violencia. En las familias,
menores abusados dentro de la familia, mujeres golpeadas, mujeres asesinadas. La principal causa de muerte de las mujeres entre los 16 y los 44 años, 16 y 44 años, la principal causa de muerte no es el cáncer de útero ni nada de eso, es el homicidio, principal causa de muerte. ¿Dónde no hay violencia? Es decir, la violencia está metida en el seno mismo de la sociedad, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Alguien dijo que el hombre es adicto a la violencia y la meta más importante del futuro es detenerla. Lo que no dijo es cómo. Todos nos damos cuenta que el problema de la violencia crece, que el problema de la violencia es cada vez más grave, que el problema de la violencia afecta cada vez a más personas. Todos queremos detenerla, pero ¿cómo se detiene? Ese es el gran problema. Nuestra sociedad tiene muy buenos diagnósticos, pero no tiene buenos remedios. No existen los remedios. Es lo que pasa con lo freudiano, ¿no? Lo freudiano tiene excelentes diagnósticos, pero después cuando tiene que poner el paliativo, no encuentra la salida. El hombre ejerce violencia porque en la naturaleza humana está la violencia hacia sí mismo, la autoagresión, que estuvo incluso metido dentro del pensamiento de un sector amplio del cristianismo. Todos nosotros conocemos o hemos visto los cilicios que usaban algunos religiosos atados a su cintura para lacerarse, y todavía se ve esa violencia contra uno mismo. Yo estaba en Italia, en San Juan de Letrán, que es el primer Vaticano. Es decir, antes que el gobierno papal se trasladara al Vaticano, estuvo en San Juan de Letrán. San Juan de Letrán tiene un lugar allí que yo me quedé para verlo, y iba para ver eso justamente, una iglesia que se llama Iglesia de la Scala. Esa iglesia de la escalera, viene a ser, tiene una escalera de mármol, de 28 escalones, creo que son, 28 escalones de mármol. Alguien dijo, un papa dijo, de que esa era la escalera por la cual Jesús había subido al pretorio. Se la trajo y la armó allí. Entonces usted va y mira esa escalera, 28 escalones de mármol, pero para subirla la tiene que subir de rodillas. Entonces, yo no sé si usted alguna vez probó subir una escalera de rodillas, pero pruébelo en tu casa hoy. Y vamos a ver si pasa del tercer escalón. Es terrible subir una escalera de rodillas. Pues ahí va gente que sube las 28 escalones de rodillas. Y yo me quedé esperando un contingente que venía para subirla para ver qué pasaba. Pero la gente comienza arrodillándose sobre el mármol y usted se imagina que cuando llega al segundo o tercer escalón ya no da más. Empieza a transpirar, usted dice en cualquier momento acá un cardíaco se queda a mitad de camino, y se han quedado cardíacos a mitad de camino. Y hay otra escalera paralela a un costado, detrás de una pared, que usted sube directamente por esa escalera, se puede subir caminando. Entonces subí y los esperé arriba, a ver qué pasaba. No la voy a subir de rodillas, ¿no? Era impresionante cómo se laceran a sí mismos, porque es una forma de violencia contra el propio cuerpo. En América Latina yo vi gente subir a las iglesias, por eso digo que incluso dentro de la fe hay violencia. En las iglesias subir por caminos de adoquín, en el Monserrate de Colombia, por caminos de adoquín la gente también, y va dejando el reguero de sangre, porque se desollan las rodillas en eso. Fíjese usted, la violencia está metida, la autoflagelación es una forma de violencia contra uno mismo. Hacia los otros, por supuesto, que la vemos periódicamente, y hacia la sociedad, porque un individuo toma un arma de fuego y de repente entra hoy acá y mata a 10 o 15 sin que le hayamos hecho nada y sin ningún motivo, pues simplemente porque es un acto de violencia, lo que está pasando mucho en Estados Unidos, donde por primera vez yo vi algo que me asombró hace años, que es que las escuelas tienen detector de metales, ¿no? Entonces los alumnos entran y se detectan metales. Ya lo vamos a tener acá y no sé si no hay escuelas que ya lo tienen, ¿no? Para evitar eso. Hay formas concretas y simbólicas de violencia. La forma concreta es cuando se agrede físicamente. La forma simbólica
es cuando hay una agresión psicológica o emocional. Eso también es una forma de violencia. Yo estaba viendo la salida de la escuela de unos chicos en la ciudad donde estoy, y una madre sale del colegio y el nenito, que era un nenito de 6 años, porque era el primer año de escolaridad que tenía, sale, tropieza. Y la mujer desde atrás le grita: camina, idiota, sos un imbécil, tropezás con cualquier cosa. Y ese chico está sufriendo violencia a los 6 años ya, ¿no? La mujer no se da cuenta, pero está ejerciendo violencia, una violencia tremenda, sobre una persona que cuando pueda va a reaccionar también frente a esa violencia. ¿De dónde sale la violencia? Algunos pensaron que era un asunto genético. Y se hicieron estudios en los cromosomas de delincuentes, pensando cuál era la diferencia que había entre la gente que no era delincuente. Y no hay ninguna diferencia, hay que descartarlo. Todos tenemos el mismo problema. Un psiquiatra español decía que el hombre tiene un grado de agresividad porque tiene que defenderse del medio ambiente, y la ira es común a todos los seres humanos, y la capacidad de reacción también. Pero el violento se hace. El violento se hace. Todos tenemos la capacidad de ser violentos, todos los que estamos aquí. La violencia es una elección de vida. Y hoy se está eligiendo la violencia, se pierden los límites y se actúa destructivamente. Un día lo llamaron a Alberto Einstein y le propusieron que eligiera un tema central para mantener un diálogo, un intercambio epistolar, en ese momento, con quien deseara, y que pusiera el tema. Es decir, todos tenemos ganas de conversar con alguien y conversar sobre un tema determinado. A Einstein, como era Einstein, le propuso un medio que eligiera un tema y elija con quién lo quiere hablar. Einstein eligió la agresividad humana plasmada en la guerra. Eso era lo que él quería conversar. Y preguntó: ¿con quién? Con Freud. A ver, que me explique qué pasa dentro del hombre. Yo no sé si se concretó, pero indudablemente él había dado en el clavo, en el hecho de que alguien tiene que explicar qué le pasa dentro del hombre para que la violencia esté metida en todas partes. Y la violencia hay que buscarla dentro del individuo y no fuera del individuo. Las guerras, la violencia, se gesta primero en el corazón del hombre. No hay nada que pase en lo exterior que no haya pasado primero en el corazón del hombre, haya subido a la mente y haya llegado a la acción. Entonces, en el corazón del hombre es donde está toda la problemática. ¿Por qué no se puede solucionar el problema de la violencia y por qué crece? Porque se está buscando paliativos que no pasan por el corazón del hombre, que no pasan por donde es el centro del problema, y que se busca en alguna forma corregir por otros métodos que no dan resultados si no hay un cambio fundamental en la persona. Por eso el Señor habló y dijo: del corazón del hombre salen, y nos dio después una lista de cosas que salen del corazón que son horribles. Ahora, el corazón del cual emanan todas esas cosas es el corazón mío y el corazón tuyo, no es el corazón de algunos. Es el corazón de todos nosotros. ¿Por qué? A mí me gusta porque a veces yo escucho en algunas reuniones, algunos hermanos que dicen: cuando yo era pecador, y yo lo bajaría, sinceramente, porque yo me convertí a los 11 años y tengo 72. Así que usted saque la cuenta y tengo 61 años de creyente. O a mí me anda muy mal la vida espiritual porque me sigo considerando un pecador, o él descubrió algo que yo no descubrí, porque él habla en tiempo pasado. No podemos hablar en tiempo pasado. Todos nosotros somos pecadores y seguimos siendo pecadores. Somos pecadores salvados, pero somos pecadores. Y hasta que no admitimos el hecho del pecado, y usted que trata de evangelizar a alguien sabe que lo peor para una persona y el paso más difícil no es llegar a Cristo, sino admitir el propio pecado. Y este es uno de los problemas sustanciales que no puede solucionar ni la psicología, no lo puede solucionar la psiquiatría, no lo puede solucionar nadie, porque es un problema que pasa por el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, el único que lo puede manejar es Dios.
Y por eso el Señor habla de que todo lo que nos está pasando, el enojo, la rabia, el resentimiento, el rencor, el odio, la venganza, la agresión verbal, la agresión física, todo emana del corazón del hombre. De ahí salen todas las cosas que nosotros vemos alrededor. Es una cadena de violencia. Es notable que el primer acto de la historia, el primer acto histórico en la tierra, fue que Caín mató a Abel. Lo que quiere decir que la historia humana empieza con un acto de violencia. Y un acto de violencia que se potencia. Porque cuando llegamos desde Adán a la séptima generación, nos encontramos con Lamed y encontramos a alguien que ya hace una elegía a la violencia. Ya hace un cántico exaltando la violencia. Y usted dice, ¿qué va a pasar? Y pasa que llegamos a los tiempos de Noé. Quiere decir que es un proceso, la violencia, que comienza con alguien que mata a su hermano y terminan los hombres matándose unos a otros. Esa violencia estalla en cualquier momento y en cualquier lugar. Usted dice, es una locura la violencia, todo lo que usted quiera. Un día yo me desperté tranquilo, me había ido a dormir tranquilo, a la noche me desperté porque el radio reloj, que maldito radio reloj, jamás lo vuelvo a tener un radio reloj en mi vida, porque por lo menos pongo otra cosa y me despierto no con noticias, que las noticias son siempre malas aquí. El radio reloj dice, hemos ocupado las Malvinas. Y resulta que yo me había ido a dormir en un país en paz y me despertaba en un país en guerra. Mi esposa se sentó en la cama y dijo, nos metieron en una guerra, estos no saben lo que es una guerra. Y no sabían lo que era una guerra. Y dejamos 700 jóvenes allá. ¿Por qué? Porque había violencia. Y porque había violencia en el corazón de los hombres. Y porque había una violencia que incluso tratamos de ignorar, porque mientras que muchos estábamos sufriendo porque se estaban matando allá, las canchas de fútbol se llenaban de gente, como siempre, como si no pasara nada. Un amigo vino en ese momento a Buenos Aires y dice, pero escúchame, este no es un país en guerra. Acá los teatros están llenos, los cines están llenos, la gente está teniendo su vida normal. Es decir, se instaló la violencia adentro y no nos dábamos cuenta. En cualquier momento la violencia instala. La madre de la violencia es la ira, Y lo que hay es un descontrol hoy en el hombre al mecanismo de la ira. La ira es una alarma reactiva que Dios puso en todos los seres humanos. Algunos creen que la ira es mala. Todo lo que Dios puso en nosotros tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Y tiene una utilización correcta y una utilización incorrecta. ¿Quién me dio a mí la capacidad de airarme? La recibí de Dios. Incluso en la Biblia, el apóstol Pablo, en la carta de los Efesios, dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que él está admitiendo que la ira tiene un lugar en la vida del hombre, que la ira no debe desbordar. La ira aparece como una alarma reactiva en cada uno de nosotros, no es ni buena ni mala, pero es una denuncia que el cuerpo está haciendo frente a algo que nos ha conmovido. Si veo castigar a un anciano o a un niño, aparece la ira, aparece. ¿Cómo la canalizo? Es otra cosa, pero aparece la ira. No puedo aguantar la injusticia, me hace mal. Si veo humillar a un pobre, también me siento mal y siento ira. Si veo triunfar a un corrupto, también. Cuando veo que nuestro país tiene un 30% de pobres, me lleno de ira, porque sé cómo funciona el país y sé lo que Dios le dio a nuestro país. Me llena de ira. Si abusan sexualmente de un niño, también me lleno de ira. Si se comete una injusticia o una mentira y se instala la mentira, la ira me obliga a reaccionar. Quiere decir que Dios me puso la ira dentro para que yo no sea una persona que pasa, están castigando a un viejo o a un pobre o a lo que sea, y diga, bueno, esto es normal. No es normal. Y entonces yo me enervo en ese momento. Y yo conozco bastante
de lo que significa la sangre caliente, ¿no es cierto? No solamente soy siciliano por los 4 abuelos, los 4 eran de Sicilia. Y en este momento en Sicilia está preso por mafioso alguien que se llama Marcello De Lutri. Así que siempre mis primos dicen, no, pero es de una rama que no es la nuestra. No va a ser una rama que no es la nuestra. Es una rama que no es la nuestra. La nuestra es los De Lutri buenos, nosotros somos los De Lutri malos. No, está preso porque es un mafioso, porque la mafia salió de allí. Quiere decir que yo sé algo de sangre caliente por la experiencia. La ira no es ni buena ni mala. Yo doy gracias a Dios que cuando veo una injusticia reacciono, porque todavía tengo ese mecanismo intacto. Hay quienes lo violentan el mecanismo y violentan su conciencia. Y entonces pueden hacer el mal sin remordimiento, porque la conciencia es como el reloj despertador. Me levanta a las 6 de la mañana todos los días, pero un día yo lo atraso, lo adelanto y lo hago sonar cuando yo quiero. Y lo mismo pasa con la conciencia, por eso se habla de conciencias cauterizadas, porque el hombre empieza a manejar su conciencia y la atrasa o la adelanta a su placer. Yo doy gracias a Dios porque todavía siento ira cuando veo una cosa que está mal. El asunto no es eso, el asunto es que si la ira persiste dentro de nosotros y no se canaliza correctamente con la queja, con tratar de buscar la justicia, entonces se crea resentimiento y ahí empieza a ser mala la ira. Se crea odio, violencia verbal, violencia física y ese es el camino. Alguien se sintió airado por algo, el marido se sintió ofendido por la mujer, por lo que sea, y empieza a acumular rencor, empieza a acumular odio, hasta que llega un día que explota, estalla y la mata. Yo visité las cárceles, a mí me interesa mucho el sistema carcelario argentino, que es pésimo, ¿no? Pero me interesa conocerlo. Visitaba las cárceles y me encontré un día con una doctora, era una mujer que llegaba recién a la cárcel. En la cárcel de mujeres de Seiza, las mujeres siguen utilizando su ropa, la ropa que tienen de civil, es decir, es una cárcel que trata de ser modelo con respecto a la mujer. Esta mujer llegaba y tenía su tapado puesto y todo, era una señora, era una médica. Y me acerco porque era la primera vez que yo la veía allí, había entrado recién y me dice, y le digo, bueno, hay un códigos en la cárcel, usted no le puede preguntar a un preso por qué estás acá, ¿no es cierto? Digo, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? Y entonces la mujer sintió que tenía que abrir el corazón y me dice, acabo de matar a mi marido, ¿cómo quiere que esté? Dice, mi marido me engañó, dice, yo nunca pensé que iba a estar acá, pero fue un momento de ira y de violencia y lo maté. Dice, y ahora estoy acá y no sé por cuánto tiempo voy a estar acá. Y usted se da cuenta, esa mujer daba la pauta de cuando uno no sabe controlar su ira y no sabe manejar, puede llegar a cualquier cosa. Por eso yo digo, la ira hay que usarla creativamente, porque se puede, si no, usar destructivamente. ¿Y cómo se usa la ira? Bueno, yo tengo una cantidad de descargas para mi ira. Los que leen La Nación saben que de vez en cuando aparece una carta mía que es una bomba contra algo, pero lo hago verbalmente, porque creo que se puede uno levantar en ira verbalmente, ¿no? Y puede manifestar su enojo, y lo manifiesto públicamente. Durante 20 años escribí en un diario y en ese diario manifestaba todas las quejas que tenía, pero había hecho un negocio con el director del diario. Él vino a pedirme si podía escribir un artículo todos los meses. Después me dijo todas las semanas, después en todos los números. Y entonces me dijo, escúcheme, ¿cuánto saldría esto? Digo, mira, vamos a hacer un trato. Usted no me paga nada. Y yo escribo el artículo, pero digo lo que pienso. Se quedó mirándome y me dice, trato hecho. Digo, bueno, vamos a firmar un convenio donde usted me dice, me escribe, que yo no voy a cobrar nada, porque acá me va a caerme la FIP y qué sé yo cuántas cosas más, de cuánto cobro en eso y no lo declaro, ¿no? Firmamos entonces un convenio de que yo no cobraba nada, iba a escribir como lo que yo quería. Y yo escribí durante 20 años. Y durante 20 años le decían al director, ¿cuándo lo echa? ¿Cuándo lo echa? Porque les arruinaban los negocios que yo conocía, los negocios locales, ¿no es cierto?, el lugar, lo que veía. Y empecé a investigar algunos casos fuera de lo local y también
Hasta que un día escribí un artículo sobre Zaffaroni, el tristemente juez Zaffaroni, presidente de la Corte Suprema, que tenía 5 prostíbulos, ¿no?, que alquilaba. Cuando se supo eso, yo dije, este hombre no es digno de estar en la... Y escribí un artículo sobre eso. Y dije, tiene que salir como juez. Se fueron al diario y me viene a visitar el director. Dice, mire, está escribiendo muy duro. Dice, ya vinieron para sacarnos toda la publicidad por usted. Tenemos mucha presión y la presión viene del gobierno. Dice, así que yo le pido que afloje un poco en todo esto. Dije, ¿cómo no? Digo, lo saludé, me vino a ver a mi casa, lo saludé, dije, déjeme pensarlo, fui a la computadora, le mandé la renuncia. Chao, no escribo más. Pero para mí era una descarga tremenda frente a la injusticia poder decirlo, poder hablarlo, poder volcar eso. ¿Por qué? Porque quiero mantener el mecanismo intacto de indignarme frente al mal. Esa indignación que nosotros tenemos, esto me indigna, eso es ira. Es ira, es el mecanismo de la ira que nos levanta de adentro. Jesús habló de la ira. Él dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. La ley de Moisés establecía el principio de ojo por ojo y diente por diente. No es una ley de la venganza, porque ahora la denigran esta ley. Esa es una ley de Dios. Ojo por ojo y diente por diente. Es una ley de Dios. En los tiempos de Jesús, Israel estaba bajo el dominio de los romanos y se cometían muchas injusticias. Muchos judíos justificaban en este mandamiento, ojo por ojo y diente por diente, la venganza personal y la retribución personal al castigo. Nosotros hemos escuchado últimamente la palabra sicario, ¿no es cierto? La palabra sicario nace en tiempos de Jesús. Los celotes son los que hacen hablar por primera vez de sicario. La sica era la daga que los celotes tenían, la daga, y ellos acostumbraban a ir a los tumultos donde había mucha gente, seleccionaban al romano que querían liquidar y entonces en el momento oportuno la clavaban y desaparecían. De ahí surgieron los sicarios que después fueron de triste memoria porque resucitaron en Colombia, ¿no? Pero el sicario nace allí. Los sicarios estaban en el tiempo de Jesús y habían generado una sociedad altamente vengativa y el mandamiento ojo por ojo, diente por diente es una ley dada por Dios y la habían convertido en una forma salvaje de vida. Fíjense cómo uno puede tomar la ley de Dios y terminar en cualquier cosa. Ese mandamiento hay que mirarlo dentro del contexto que el mandamiento tiene, como toda palabra de Dios. Yo escucho muchas veces denigrar en los medios a este ojo por ojo y diente por diente. Y algunos dicen, no vamos a llegar al ojo por ojo, diente por diente, como si fuera un pecado esta ley o como si fuera la ley de los brutos. En primer lugar, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno ve este mandamiento. El contexto de este mandamiento es la naturaleza humana. El contexto de ese mandamiento es la naturaleza humana. La naturaleza humana no entiende a la justicia, sino a la venganza. Y hay una tendencia hacia la venganza y no hacia la justicia. El hombre que se siente herido, que le matan un hijo en un accidente o lo que sea, lo que siente no es un sentimiento de justicia, sino de venganza. Y lo que pide, cuando dice yo pido justicia, él lo que está pidiendo realmente es que haya venganza, porque no le va a venir bien nada. Si le dan 10 años, no le vienen bien. Si le dan 20 años, no le vienen bien. Él, en el fondo, lo que quiere es que lo pongan en una picadora de carne. Porque el hombre tiende a eso. Por lo tanto, ojo por ojo y diente por diente es la expresión exacta de la justicia. Es la expresión exacta de la justicia. ¿Qué es justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Dar a cada uno lo que responde. La venganza es la satisfacción personal que se toma sobre un agravio.
El contexto dentro del cual esta ley se circunscribe es una ley nacional dada a Israel, es un contexto jurídico. Y como todas las leyes en la palabra de Dios se dan dentro del contexto jurídico de Israel y se da también dentro del pensamiento oriental, aparecen metáforas, figuras, para decir, darle a uno lo que le corresponde. Ojo por ojo, diente por diente. La retribución tiene que ser proporcional al delito cometido, no desproporcional. Tiene que ser proporcional al delito cometido. Eso es lo que quiere decir ojo por ojo, diente por diente. La equidad en los juicios, la justa compensación. ¿Por qué? Porque si dejamos al hombre solo, me sacaron un ojo y le vuelo la cabeza. Esa es la reacción del hombre. Entonces no es una ley que limita la venganza del hombre a la justicia. Y yo quiero que esta ley sea la ley en mi patria, donde cada uno reciba por lo que hizo, no más ni tampoco menos. Es la ley de la equidad. Por eso, en lo personal había otra enseñanza. Fíjense que en la ley de Dios había cosas que pertenecían a la ley común y otras cosas que pertenecían a la ley personal. Las leyes personales dicen, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Ahora, el juez tiene que juzgar, y tiene que juzgar ojo por ojo y diente por diente. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Los hombres nos unimos y nombramos jueces para que ellos ejerzan la justicia, porque si no desbordamos todos. Tiene que ser la contención. Entonces la ley para ellos es, sean ecuánimes en lo que hacen. Y para el que ha sido herido, le dice, pero no guardéis rencor, ni esto, ni lo otro, porque eso es malo. Hay una ley que tiene que ver con la persona. La ley de Dios es perfecta, por eso a mí me molesta cuando se habla de la ley ojo por ojo, diente por diente, que es una ley justa realmente, y se la denigra diciendo, bueno, no vamos a llegar a eso porque eso es la barbarie. No es la barbarie, es una forma de expresión que tiene Jesús y que tenía la ley de Moisés y que tiene Dios para decir que tenemos que tener la equidad. La enseñanza de Jesús tiene dos áreas, señala dos áreas donde se inicia la espiral de la violencia. En las relaciones interpersonales, en las relaciones entre personas, y entonces él habla del que lo hiere en la mejilla derecha. Eso es la relación interpersonal. Y en las relaciones sociales, el litigio por la capa que era inembargable. Jesús trata los dos casos en el Sermón del Monte. Trata el caso del litigio por la capa, que ese es un problema relacionado a lo social. Y trata el hecho personal de que a mí me hieran en la mejilla. Y Jesús dice, no resistáis al que es malo. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Yo una vez hablé de esto y se acerca un porteño y me dice, escúcheme, eso es una gilada. A mí me quedó la frase, ¿no? Es una gilada eso. Como si a usted lo golpean en una mejilla, usted va a poner la otra. Ahora, si usted lo piensa así, este porteño tenía razón, ¿no es cierto? Visto así, es una gilada, tiene razón. Y se hace mucha burla sobre esto de la mejilla, y muchas veces a los cristianos se les burla. Bueno, eso de la mejilla y poner la otra mejilla, ¿no? Es como una prueba de debilidad. Y yo digo, ¿por qué no nos fijamos dónde está escrito y cómo está escrito? Es la forma de hablar de Oriente, esa, una metáfora acerca de las reacciones. Es una forma de hablar. Los orientales no hablan como nosotros estamos influenciados por los griegos en nuestra forma de hablar y de pensar. Y a veces leemos como griegos el Nuevo Testamento y decimos esto es una gilada. En vez de detenernos y pensar que esto se escribió a un pueblo que no tenía la mentalidad de los griegos, que es la mentalidad que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
que no hay que contestar a la violencia con la misma violencia. No hay que contestar a la violencia con la misma violencia. Que no hay que desatar la reacción en cadena. ¿Y cómo podemos afirmar que esto es lo que Jesús quiso decir? ¿Cómo podemos afirmarlo? Hay que seguir leyendo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús lo prende, un siervo del sumo sacerdote lo abofetea. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Jesús qué hizo? ¿Le dijo, pegame del otro lado? No le dijo eso. Pero tampoco reaccionó violentamente. Él dijo, si he dicho algo malo, dime en qué consistió. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Pide explicaciones. Esto es poner la otra mejilla. Esto es poner la otra mejilla. Es decir, ¿me hirieron? Yo no voy a contestar a la violencia con la violencia, pero voy a pedir las explicaciones. Y Jesús ese día dio el supremo ejemplo de qué es poner la otra mejilla. Porque en el Evangelio siempre nos plantea, esta es la ley, esto es como lo vivió Jesús. Y podemos tomar todas las leyes que nos parecen raras y leer la vida de Jesús y ver cómo se contextualiza. Esa es la forma de practicarlo. Quiere decir que no hay que producir la espiral de violencia. Yo les dije que iba a toser, ¿eh? Ahora, hay otra ley que aparece acá que es muy interesante y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ve con él 2. Esto es una ley romana. Los romanos tenían leyes, los romanos eran unos explotadores de primera. Se llevaban todo el dinero de los pueblos que sometían. 1/3 del presupuesto de los romanos, 1/3, se gastaba en circo. El circo romano se llevaba 1/3 del presupuesto. Los lujos de Roma los pagaban estos pueblos empobrecidos. Y tenían entonces leyes ventajosas. Y unas leyes ventajosas era que si un soldado romano detenía a un hebreo o a cualquiera de los pueblos sometidos, le podía poner una carga sobre el hombro y decirle, llévala 1 milla. Claro, ustedes imagínense que la persona que el enemigo, porque era el enemigo, los romanos, los estaban sometiendo, le ponían una carga y le decía 1 milla. Y bueno, el hombre iba contando, llegó a la milla y dijo, hasta acá llegó, punto. ¿Por qué? Porque fue acumulando ira durante todo el camino. Consideraba eso una humillación y el odio se apoderaba del corazón de la persona. 1 milla es larga, ¿no? 1 milla creo que son 1.600 metros, ¿no? Bueno, ¿cómo? 1.500 metros. Llevar 1.500 metros la carga de otro que me obligan a llevarla es malo. Tengo tiempo para gestar todo el odio, el resentimiento, la bronca y todo en ese momento. La primera exigencia de Jesús. Camina la primera milla de buena voluntad. No te amargues, no críes resentimiento, no envenenes el alma. Pero cuando terminas la milla, le preguntas, ¿quieres que te la lleve otra milla? Estoy dispuesto. Hay una victoria que se llama victoria moral sobre el otro. Y eso es una victoria moral. Y lo que nos está llamando la palabra de Dios es a tener victoria moral sobre la violencia. Y la victoria moral sobre la violencia se tiene cuando yo puedo llevar 1 milla sin animar rencor y cuando llego al final puedo decirle, puedo llevártela 1 milla más si lo necesitas, porque estoy para ayudarte. Y ahí queda el romano avergonzado, porque él lo obligó a algo y se encontró con una persona en la que no pudo generar ni odio ni resentimiento. Al terminar la primera milla se acaba la obligación. La primera milla la puede caminar cualquiera. La puede caminar el moralista, por ejemplo, y no tener resentimiento. Y decir, está mal que me obliguen, yo cumplo, el problema de conciencia es de él, el moralista diría eso, no voy a envenenarme por eso. Y llega tranquilo a lo último porque es un moralista. Porque dicen, no voy a amargarme por esto, lo voy a cumplir.
La segunda milla es el camino cristiano. El moralista llega hasta cumplir con la primera milla y puede que con su moral no tenga resentimiento. El cristiano es el que tiene que cumplir sin resentimiento y que tiene que decirle, puedo llevarte otra milla, porque a pesar de esto yo no quiero hacerte mal, quiero hacerte el bien. Haced el bien a todos. Y el cristiano está allí para hacer el bien. Los cristianos no podemos hacer mucho contra la violencia generalizada, pero no tenemos que aportar a la violencia. No tenemos que aportar a la violencia. Las actitudes muchas veces duras que se ve de cristianos en este momento en que hay una lucha tan interna y que han abierto una grieta tan grande, porque nuestro país se caracteriza por tener grietas en todo. Cosa que aparece una grieta, inmediatamente. Los cristianos tenemos que pasar por encima de todas esas grietas y tenemos que aprender a no ser parte de la espiral de violencia que está viviendo en este momento nuestro país y el mundo entero, pero específicamente nuestro país. Aprender a ser factores de paz, porque a nosotros a paz nos llamó el Señor. Y muchas veces hay que aguantarse muchas cosas, pero tenemos que saber manejarnos en un mundo que es violento para no generar más violencia de la que hay. Y muchas veces nos cuesta manejarnos allí. Tenemos que ver al prójimo como el prójimo es. Y como dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que enseñaban los fariseos, y el Sermón del Monte es una crítica a toda la enseñanza farisea, porque cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, siempre se refiere a la tradición farisea. El Señor rescata el sentido de la ley, el sentido final de la ley, y nos enseña que tenemos que amar al enemigo. Ahora usted dice, yo no puedo generar un sentimiento de amor al que me hace mal. Puedo tener un sentimiento de respeto, de no agresión, pero no lo puedo amar. Es que Jesús utiliza la palabra ágape para esto, que es la palabra que rescatan los cristianos del idioma griego, donde el idioma griego la tenía olvidada. ¿Qué es ágape? ¿En qué se diferencia de fileo, por ejemplo, o de eros? Eros es el amor físico, fileo es el amor retributivo. Yo amo a mis hijos me aman. Yo amo a los hermanos me aman. Es decir, hay una retribución en ese amor. Ágape es el amor práctico de hacer el bien por el bien mismo, sin pensar en el sentimiento del otro. Hacer el bien porque necesitamos hacer el bien a todos. Hacer el bien sin esperar retribución. Y acá es uno de los problemas que tenemos los cristianos. De repente nos ponemos a hacer el bien y hacemos el bien a un vecino porque está mal y le tenemos que llevar un plato de sopa, un poco de comida, le tenemos que llevar ropa porque se quedó sin trabajo. Y después decimos, pensar que le hice tanto bien y no vino a la iglesia, lo invité y no vino. Quiere decir que él hizo el bien, no por el bien mismo, sino porque quería que viniera a la iglesia. Ahora, yo entiendo que venga a la iglesia es querer el bien de la persona, pero no podemos relacionarla con el bien que hemos hecho, porque entonces el bien tenía un objetivo que no es el objetivo que le puso Jesús. El bien y el amor que tenemos que manifestar en una sociedad violenta es un amor que no busca la retribución, que yo busco el bien del otro. Es un amor práctico. Yo no puedo generar un sentimiento de amor porque se me antoje generar un sentimiento de amor. Yo lo que tengo que hacer es amar prácticamente. Y el amor práctico es alcanzarle el vaso de agua al que tiene sed, aunque sea mi enemigo. Y por eso Jesús puede decir, amad a vuestros enemigos. Porque yo no puedo generar un sentimiento de amor a alguien que es mi enemigo y me está haciendo mal y busca mi mal, pero tengo que hacerle el bien pasando por encima de todo lo que yo piense. Es el bien al prójimo. El Señor Jesucristo le tuvo que aclarar al doctor de la ley qué significaba la palabra prójimo. Porque él, cuando el fariseo le enseñaba prójimo, y cuando él enseñaba lo que era el prójimo, le decía que el prójimo era un judío como él. Los demás eran perros, incircuncisos, animales. El judío enseñaba que si veían a una samaritana haciendo un trabajo de parto en una zanja,
la tenían que dejar allí que se le muriera el hijo, porque si no, daban a luz a un perro samaritano. Quiere decir que eran salvajes en su forma de ver al enemigo. Jesús dice todo lo contrario. Y Jesús da vuelta a eso y dice, no, hay que amar al enemigo, hay que hacerle bien al enemigo. El cristiano tiene que ser un factor dentro de la sociedad, tiene que ser un factor que aporte a la bondad, que aporte al bien y no entrar en la espiral de violencia, en las discusiones violentas. Yo no entro en discusiones violentas, cuando hay discusiones me voy. Cuando vamos a hablar y vamos a dialogar, entonces sí. ¿Por qué? Porque como cristiano no puedo estar en la generación de violencia. Yo me convertí el 2 de noviembre del año 1957. En esa noche y en esa campaña del doctor Oswald Smith en Buenos Aires, se convirtieron muchos que hoy son pastores. Y se convirtió, no sé si ustedes conocen a Rino Bello de la Cruzada Cada Hogar, se convirtió también ese mismo día. Y entre ellos se convirtió Pedro Peraño. No sé si ustedes lo conocieron, a Pedro Peraño, era de la iglesia en calle Cabrera, era compañero de Enfi Garibotti y era un hombre que tocaba el violín en la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Teatro Colón. Era un violinista eximio, maravilloso. Yo estaba un día en la radio, en el Radio Centro, en Maipú 555, donde estaban todos los estudios de radio, en un momento en un Radio Centro, y tienen unas salas de ensayo. Y ustedes saben que los músicos del Colón, además, tocan en otros lados, porque con lo que paga el Colón no se puede, y entonces tocan en orquestas típicas, en todo esto. Él tocaba en la orquesta de Franco, una orquesta de tangos, y ensayaban en ese lugar. Y yo un día estoy entrando, y usted vio cómo son las radios que tienen ese visor de vidrio, donde usted ve qué es lo que está pasando del otro lado. Entonces entro, veo que está la orquesta ensayando y está Pedro Peraño tocando. Y dije, digo, él está tocando en esta orquesta, qué bien. Y yo lo conocía a Franco, al director de la orquesta. Y ensayaron durante todo el tiempo y yo seguía en la radio, hice el programa. Cuando salgo del programa están saliendo todos. Pedro Peraño se había ido y me cruzo con Franco y le digo, ¿qué tal? Digo, ¿cómo salió el ensayo de hoy? Bien, bien. Y usted sabe, digo, que estuve mirando la gente que tiene y usted tiene un violinista que a mí me parece que lo conozco. Me dice, sí, ¿quién es? El violinista, digo, un tal Pedro Peraño. Ah, sí, me dice, Pedro Peraño. Digo, ¿qué tal es este hombre? Como violinista dice, excelente, pero como persona mejor todavía. Dice, mire, nosotros aquí trabajamos por cooperativa, es decir, todos reparten. Dice, siempre hay problemas. Dice, Peraño es irreemplazable. Él siempre pone la palabra de amor aquí. Dice, por él nos llevamos bien todos. Y yo dije, este es un cristiano. A lo mejor no lo conocemos, a lo mejor no fue sobredor de una iglesia, a lo mejor... Pero el testimonio que él estaba dando era tremendo. Él decía, es una joya moral lo que tenemos ahí. Con él no hay problemas. Con él no hay problemas. Y cada vez que hay problemas, él habla y soluciona los problemas. Porque tiene, dice, siempre una palabra pacífica. Y yo no sé de dónde la saca. Digo, sí, la saca de su fe. La saca de allí. Él está con el Señor y el Señor le habrá dado la corona que merece. Pero a mí me quedó eso y dije, qué tremendo ejemplo el de este hombre. Porque son en esas cosas que a veces creemos pequeños ejemplos donde se ven los grandes cristianos. Yo a Peraño nunca lo vi en un púlpito, nunca lo escuché predicar, pero me dio un gran sermón ese día. Él estaba en un lugar conflictivo y era el hombre que ponía paz. Y creo que en esta sociedad donde no podemos solucionar los problemas, tenemos que poner paz y ser objeto de paz, porque allí está nuestro prójimo. Y en nuestro prójimo merece ser levantado. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, y vuelvo a la parábola, usted se acuerda que había un doctor de la ley que le preguntó quién es mi prójimo, porque le habían enseñado que prójimo era todos los judíos. Jesús le dijo, no, le contestó con una parábola. Una parábola es una construcción artificial. No existe la historia.
Jesús la inventa en ese momento para explicar algo espiritual. Y él pone a un hombre tirado en el costado del camino que va de Jerusalén a Jericó, justamente el camino que caminaban los sacerdotes. Dice, pasó un sacerdote, pasó de largo, lo vio. Jesús es tan preciso con las palabras, es maravilloso Jesús contando una parábola porque pone siempre las palabras justas. El divino maestro, ¿no? ¿Quién pudiera contar una historia como la contaba él? Dice, lo vio y siguió de largo. Detrás vino un levita, un religioso de segundo orden. Lo vio y siguió de largo. Pero vino un samaritano, era un enemigo. Era el tipo al que lo hubieran dejado tirado allí si pasaba un judío. El samaritano hizo abstracción total de la raza, de la religión, de la condición social, de todo. No se fijó cómo iba vestido, ni si tenía dinero, ni si no tenía dinero, ni si era judío, ni si era samaritano, ni si era blanco, ni si era negro, no se fijó en eso, se fijó en lo esencial. Ahí hay un hombre tirado. Y ese ser humano necesitaba que alguien le tendiera una mano. Y él fue y le tendió la mano. Y Jesús le pregunta al doctor de la ley, ¿quién fue el prójimo del que se cayó en manos de ladrones? Y el doctor de la ley no se atreve a decir samaritano. No se atreve. Le dice, el que usó con él de misericordia. Qué forma de eludir el asunto. Y Jesús le dice, bueno, ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo. Y esto es lo que el Señor nos manda a nosotros en un mundo violento como el que tenemos. Tenemos que ser ese factor de ayuda y de paz dentro de la sociedad en que vivimos. Ahora, entre los 12 apóstoles había 3, por lo menos, que eran bien violentos. Pedro, que tomó la espada y le quiso cortar la cabeza, porque le cortó la oreja porque no le pudo cortar el cuello, ¿no? Porque no tuvo puntería y era un pescador y no sabía manejar la espada. Pero la idea no era esa. La idea no era esa. La idea era otra. Pedro tomó la espada para defender a Jesús y lo alcanzó a herir al siervo del sumo sacerdote. Juan y Jacobo pasaban por la aldea samaritana y le dijimos, Señor, hacemos caer fuego del cielo y los quemamos a todos que no nos reciben. Estos eran violentos. 3 violentos tenía Jesús. ¿Usted se fija que estos 3 formaron el núcleo íntimo de Jesús? Cuando Jesús llamaba a 3, los llamaba a ellos 3. Y eran 3 violentos. 3 violentos que a quien Jesús llamó siempre aparte y los tuvo. Son los 3 que llama en Getsemaní para que oren junto con él. Y esto nos puede asombrar, ¿no? Porque teniendo tantos pacíficos que pues Jesús se rodeó de estos violentos. Cuando se transfiguró, lo llamó a los 3. Cuando la hija de Jairo, lo llamó a los 3. En Getsemaní lo llamó a los 3. Y eran los 3 discípulos más violentos. ¿Cómo puede ser que el maestro del amor y de la misericordia lo tuviera entre sus discípulos? ¿Cómo puede ser que el maestro del amor y la misericordia los honrara con su amistad, siendo violentos? Sabe que en ellos hay un tremendo potencial. Jesús lo sabía. Por lo tanto, trabajó con ellos. Condenó sus propuestas agresivas. Nunca le dijo, eso está bien. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo a Juan y a Jacobo. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y los llamó Boanerges, hijos del trueno, que es una forma burlona de llamarlos, ¿no? A Pedro le dijo, mete la espada en la vaina. Sí, nunca les toleró la violencia, pero entendió que el violento era redimible y que tenía un potencial, y que ese potencial se podía encauzar para la gloria de Dios. Y en la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo fueron pilares, porque la obra del Espíritu Santo es más fuerte que cualquier violencia de los hombres. Y porque la obra del Espíritu Santo nos puede transformar. Consiguió que esa energía
se usara positivamente para la obra de Dios. No los desechó. Y a lo mejor muchas veces has sentido y sientes el fuego, como yo lo siento también, de que uno es demasiado violento por la sangre que tiene y tiene que contenerse mucho. Hermano, el poder del Espíritu Santo y de Dios es grande. Yo creo en el Espíritu Santo. Y creo en el Espíritu Santo más que todos los que dicen que creen en el Espíritu Santo y hablan y hacen macanas con el Espíritu Santo. Yo creo más que todos ellos en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos cambia, es lo que nos transforma, es lo que hace que nosotros podamos ser hombres y mujeres de paz. Pongamos paz en nuestro hogar, pongamos paz en nuestra familia. Llevemos todo esto al ámbito familiar en primer lugar. Después lo podemos expandir a los otros ámbitos, pero empecemos por allí, empecemos por el hogar, que no haya violencia en nuestros hogares. Yo cuando veo que matan a una mujer, ¿saben qué pienso? En que la violencia allí explotó, pero que hay cientos y cientos de hogares donde la misma violencia está y no termina explotando en un crimen, pero está. Que no sea tu hogar uno de esos hogares, sino que no tenga violencia interna, que aprendamos en el ámbito de la familia a amarnos los unos a los otros. Ahí tenemos que empezar a aprender. Y lo enseñemos a nuestros hijos, no a que si te hacen algo, romperle la cara. No, enseñémosle lo otro, enseñémosle que hay otra forma de conducirnos dentro de la sociedad, porque lo único que podemos hacer contra esta ola de violencia es ser ejemplos de lo que fue Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene que transformarse por obra del Príncipe de Paz en un agente de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Y tenemos que contrarrestar la violencia, no aportando a la violencia y no dejando que la violencia nos gane y mostrando en todo el amor de Jesucristo, aun cuando tengamos que dar agua o pan a nuestro enemigo. Que Dios los bendiga. Gracias.